¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio del rey. Que todo el palacio del rey. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. De amor por aquel que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su. Buenas noches, hermanos, es una bendición que nos puedan acompañar, que juntos estudiemos la palabra del Señor. Bienvenidos, qué bueno que pueda apartar este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección y la bendición del Señor para que Él nos dirija y nos guíe en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tus múltiples bendiciones, porque has bendecido, Señor, nuestras diversas actividades. Nos has guardado, nos has protegido, Señor, en nuestra salida, en nuestra entrada. Te agradezco, Padre eterno, porque tú estás con nosotros en cada momento, porque tú tienes control, Señor, de todo lo que sucede en nuestras vidas, y nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. En esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia rogándote y pidiéndote que nos ayudes, que nos, Señor, dirijas a comprender tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Sin ti nuestras reuniones no tienen ningún sentido. Y te pido, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes en esta noche a entender, a comprender, a atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerla en práctica. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es una bendición que nos puedan acompañar en esta noche y que juntos estudiemos la palabra de Dios, esta fuente inagotable de la cual no dejamos de aprender. Es una bendición, una alegría que usted pueda apartar este tiempo. Concluimos, hermanos, recuerdo que cuando inicié este estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, pues es todo un reto, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a acabar todo esta hermosa carta? Pero gracias a Dios hemos podido concluir el capítulo 11 y hoy entramos al capítulo 12. Así que espero que tenga lista su Biblia y que me acompañe a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Y leo la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy les quiero hablar, y he titulado el mensaje, Nuevas relaciones con Dios y con la iglesia. El capítulo 12 del libro de Romanos marca un cambio de dirección. Pablo comienza diciendo, por lo tanto, Reina Valera lo traduce como así que. Y él está a punto de dar un bosquejo, el apóstol Pablo está a punto de dar un bosquejo de la forma en que se supone que debe de vivir un cristiano que conoce y que confía en el evangelio que él ha estado explicando. Este es como un pequeño bosquejo, podríamos decir, como un resumen de cómo deberíamos nosotros de vivir el evangelio, nuestras vidas cristianas. Si necesitaríamos, hermanos, o si alguien nos preguntaría, bueno, ¿cómo se debe de vivir el evangelio? ¿Cómo deben de vivir ustedes una vida cristiana? Creo que aquí se encuentra un buen resumen. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Y lo vuelvo a leer. Así que, o por lo tanto, que también se podría hacer una traducción de esta manera, tiene conexión con el capítulo 11. Hay una conexión, y el apóstol dice, entonces, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, está apelando a la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después viene y sigue diciendo el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos, hermanos, siempre me han inquietado. Muchas veces los he enseñado, que hay muchas enseñanzas lindas, pero creo yo que es importante, hermanos, que podamos verlo también, como lo decía al inicio, como un resumen de cómo se supone que deberíamos de vivir nuestra vida cristiana, cómo debemos de vivir el evangelio. Y el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, aquí hace un resumen, y creo yo que es algo a lo cual deberíamos de prestar bastante atención. Los versículos 1 y 2 son un resumen de toda la vida cristiana, de cómo nos deberíamos de comportar. Si hoy debemos de hacer un alto y debemos de reflexionar cómo estoy viviendo mi vida cristiana, cómo estoy viviendo el evangelio, deberíamos de reflexionar en este capítulo, y específicamente en el versículo 1 y 2. Deberíamos de reflexionar, de pensar, de detenernos un momento y decir, estoy viviendo yo de esta manera, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y deberíamos de meditar en lo que dicen estos versículos. Ahora, creo que hay una pregunta que es válida, mis amados hermanos. Y alguien podría decir, ¿por qué obedecer? Yo les he hablado inclusive de una teología, hermanos, que es peligrosa, una forma de acercarse a las escrituras. Y algunos dicen, bueno, si el Señor me ha rescatado, si Él me ha brindado la salvación, he sido alcanzado por su gracia y por su misericordia,
pues ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que cambiar mi estilo de vida? Y alguien se podría preguntar entonces, ¿por qué obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer? Es como cuando un hijo, ¿no?, se le acerca a sus papás y le dice, papi, y de una manera sincera, ¿no?, papi o mami, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué es importante ser obediente? Creo que la pregunta es muy buena, ¿no? Es válida. ¿Qué nos invita, o qué nos motiva, mejor dicho, qué nos motiva a vivir la vida cristiana? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué me motiva a mí a vivir una vida cristiana? Y esto es algo, hermanos, en lo cual también debemos de reflexionar. Alguien podría decir, pastor, yo trato de vivir de una manera agradable, pues porque existe un infierno, ¿no? Y si yo no me porto bien, si yo no tengo una vida santa, me voy a ir al infierno. Y eso podría ser una motivación. Alguien podría decir, bueno, ha sido la religión de mis padres. Mis padres, pastor, desde pequeño me llevaron a la iglesia, me han enseñado estos caminos, yo los he seguido también, y por lo tanto entonces yo quiero ser obediente y quiero seguir esa línea, esa tradición de mis padres, y por eso es de que yo quiero obedecer. Eso me motiva a vivir la vida cristiana. Y podrían existir, hermanos, muchas motivaciones que pueden ser buenas en muchos casos, pero erróneas. El versículo 1 nos resume lo que debe ser nuestra motivación principal en dos expresiones. Por lo tanto, o así que, como inicia Reina Valera del 60, indica que nos entregamos a Dios como consecuencia de todo lo que Pablo ha estado explicando en los capítulos del 1 al 11. Otra vez, hermanos, la cuestión del contexto, ¿no? Y es algo que muchas veces lo he repetido. El contexto es importante para que nosotros entendamos, hermanos, la palabra del Señor. ¿Cuál es la línea de pensamiento que trae el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hemos aprendido del capítulo 1 al capítulo 11? Así que, dice Reina Valera, hay una conexión, no solo con el capítulo 11, sino con el resto del libro. Hay una línea de pensamiento. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy del libro de Romanos? Por eso, hermanos, debemos de dejar, creo yo, de despulgar el texto bíblico, y que lo hacemos con mucha frecuencia, de que solo agarramos un versículo bíblico por aquí, otro versículo bíblico por aquí, sin entender, ¿no? Muchas veces no nos interesa ni el contexto, ni la línea de pensamiento del autor, que es lo que de una manera completa el libro está enseñando. No nos interesa, solo lanzamos versículos bíblicos, nos los memorizamos. Pero es importante, hermanos, que entendamos el contexto. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo y qué ha estado desarrollando? Y es interesante porque lo que hemos visto es que somos justificados por la gracia, solo por medio de la fe. Y esto no solo por lo que Cristo, y esto es solo, por lo que Cristo ya hizo. Entender, hermanos, y espero que ya a estas alturas hayamos entendido que hemos sido justificados por la gracia de Dios, por la fe, no en nuestras obras, no en nuestras capacidades, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo, hermanos, que solo Cristo ya ha realizado. No es por mis obras, mis capacidades, por mi cuenta bancaria. Si vivo en primer mundo, segundo mundo, tercer, cuarto mundo, eso no importa. La obra de Cristo perfecta. Eso hay que tomarlo en cuenta entonces en la expresión así que, o por lo tanto, porque ahí viene la línea de pensamiento del autor. Pero la segunda expresión también es importante. Dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, apelando
a la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice básicamente lo mismo. Está hablando de la misericordia de Dios. El así que fue lo primero que vimos. Estamos hablando del resto del libro, que hemos entendido que hemos sido justificados por gracia, solo por la fe. Es una obra completa que hizo Cristo, Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya está realizada. Y ahora el apóstol Pablo habla y tomando en cuenta entonces la misericordia de Dios. En resumen, hermanos, la única motivación suficiente para la vida cristiana, y por favor, présteme atención a esto y subráyelo, remárquelo, porque la única motivación suficiente para la vida cristiana es la gratitud por la gracia. Subraye eso, remárquelo, que no se le olvide. Es la gratitud por la gracia de Dios. Al inicio nos preguntábamos, pero ¿cuál es nuestra motivación de obedecer a Dios? ¿Porque existe un infierno? ¿Porque existe un cielo? ¿Porque qué va a decir la gente? ¿Por una cuestión de tradición, que así mis padres me enseñaron? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación? Y yo creo, hermanos, que nuestra motivación para vivir, tener una vida, como dice el texto, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional, es nuestra gratitud por la gracia de Dios. Un corazón que está agradecido. Porque, hermanos, hemos visto que nosotros no teníamos absolutamente nada bueno para que Dios pusiese su mirada en nuestras vidas, nos alcanzara, nos brindara su misericordia, su gracia. Y Él nos alcanzó, nos ha rescatado. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser ahora amigos de Dios, hijos de Dios. Y esa es una bendición tan grande que nuestros corazones y nuestras vidas deberían de estar llenas de gratitud, agradecidos con Dios. Y por eso yo le quiero servir, por eso yo le quiero amar, por eso quiero vivir en santidad, por eso quiero ser un sacrificio vivo para Él. ¿Por qué le sirve usted al Señor? ¿Para qué vive usted para Dios? ¿Por qué obedecerle a Dios? Yo siempre lo he dicho, hermanos, y pareciera un poco loco, diríamos. Hay gente, hermanos, que trabaja fuerte, ¿no? De lunes a sábado. Tienen que despertarse temprano, van a la cama después tarde, descansan unas cuantas horas. Y el único día probablemente que tienen descanso es el domingo. Y cualquiera diría, usted no está bien, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que va a la iglesia a hacer limpieza, probablemente si está en el ministerio de alabanza, a conectar su instrumento, esto y el otro, y usted lo da todo? Ahora, algo importante aquí también es, hermanos, ¿cuál es nuestra motivación? Y espero que sirvamos al Señor por amor y por gratitud. Yo siempre lo he dicho, mis queridos hermanos, ¿a quién le sobran 100, 200 quetzales la gente, hermanos, que saca sus diezmos, que saca para sus ofrendas? Y yo digo, en parte la gente allá afuera, claro que tiene razón, ¿no? Y decirle, ¿cómo es de que saca dinero? Lo están engañando, ¿no? Lo están estafando.
Y la gente da de sus recursos económicos, emplea sus talentos. Ahí están haciendo limpieza, limpiando sillas, limpiando los baños, haciendo esto, haciendo el otro, poniendo sus talentos para servirle al Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces tu motivación? Porque amo al Señor y porque tengo gratitud en mi corazón. Y espero, mis amados hermanos, que nosotros sirvamos al Señor porque tenemos gratitud en nuestros corazones. ¿Por qué doy de mis recursos económicos? ¿Por qué doy de mi tiempo, que es vida? Que es un recurso no renovable. ¿Por qué pongo mis talentos a la disposición de Dios? Porque amo al Señor, porque hay gratitud en mi corazón por lo que Él ha hecho. El texto, hermanos, nos habla del sacrificio vivo. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como ya lo vimos, así como comienza Reina Valera del 60, con una frase increíblemente sencilla, Pablo nos ofrece un trampolín para la vida cristiana. Por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, y después ruega a sus hermanos que hagan dos cosas, las cuales son las características fundamentales de la vida de un seguidor de Jesús. Una, hermanos, está en el versículo 1 y la otra se encuentra en el versículo 2. Pero ahora vamos a ver la primera. Y el apóstol Pablo dice: ofrezcan. Reina Valera lo traduce como: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. También se podría traducir como: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Ofrezcan. Es como cuando nuestros padres, hermanos, nos llevaban a la fuerza, ¿no? A la iglesia. Íbamos muchas veces nosotros a la fuerza, refunfuñando, ¿no? Entonces somos, espero, personas maduras, ¿no? Y sabemos, hermanos, que ahora nosotros de una manera voluntaria ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Lo decía hace un momento. Ofrecemos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro esfuerzo, nuestros recursos materiales, lo que Dios nos ha regalado, lo ponemos a disposición del Señor. Ofrecemos nuestro cuerpo entonces como un sacrificio vivo. Así que Pablo usa una terminología que está relacionada al templo. Porque esta frase, hermanos, de sacrificio vivo, bueno, uno dice cómo está ahí el asunto, ¿no? Y si nos ponemos a reflexionar por un momento, pues pensamos en el Antiguo Testamento, ¿no? O por lo menos cuando existía el templo en tiempos de Jesús. Y nos tenemos que ir entonces a pensar en el templo. La metáfora que usa es la de un adorador que está en el templo para presentarse como una ofrenda. Ahora es interesante, porque ya no se lleva una ofrenda, sino que ahora se presenta como una ofrenda. Dice el texto bíblico que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es de que llevemos un animalito, ¿no? Y que lo presentemos entonces como un sacrificio. No. Ahora son nuestros cuerpos. Y presentarlos como un sacrificio vivo. Esta es la metáfora que se usa entonces de un adorador. Creo, hermanos, que es importante, ¿no? Estudiar y reflexionar sobre la adoración.
Pensamos a veces, hermanos, que la adoración es el tiempo en la iglesia, ¿no? Que cantamos de una manera despacio y pensamos que eso tiene que ver con la adoración. Pero la adoración, hermanos, es una forma de vida y la adoración es lo que aquí se está presentando. Mostrar, ofrecer nuestros cuerpos entonces como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A eso se está refiriendo, hermanos, y es parte de nuestra adoración a Dios. Por supuesto que también es cantar, levantar nuestras manos, derramar nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor. Eso es parte de la adoración. Pero cuando nos referimos también a la adoración, nos referimos a todo esto. Ahora bien, algunas ofrendas en el Antiguo Testamento eran ofrendas. Escuche bien esto, porque esto es interesante. Algunas ofrendas se iban, hermanos, a ofrecer al templo, pero eran ofrendas por el pecado, en las que el adorador derramaba la sangre y pedía perdón. Y eso lo observamos en el Antiguo Testamento. Hay un sacrificio, se tenía que derramar la sangre de un animalito, pero el objetivo era pedir perdón. La pregunta hoy sería, ¿ese es el mismo objetivo? ¿Sería el mismo objetivo? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero para pedir perdón. ¿Eso sería el objetivo? Y no, ese no es el objetivo. El sacrificio, hermanos, ya fue dado. Fue el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que preparar otro sacrificio. Jesús, hermanos, es nuestra ofrenda por el pecado. De esto es que trata todo el libro, por ejemplo, de Hebreos. Que es interesante, ¿no? Que debemos de hacer todas esas conexiones con el Antiguo Testamento para poder tener un mejor entendimiento del libro de Hebreos. Pero es en gran parte lo que trata este libro. Por lo tanto, la ofrenda a la que Pablo está apuntando no es una ofrenda por el pecado. Tomemos en cuenta esto, de que no se va a presentar entonces un sacrificio o presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el objetivo es entonces por el pecado, no. Pero había, hermanos, también una segunda clase de ofrenda, que era un holocausto, perdón, el cual tenía que ser un animal valioso de tu rebaño. Probablemente, hermanos, nosotros ya no tengamos vaquitas, ovejitas, y que tengamos un holocausto, un animal, y que usted tenga ahí el mejor animal, ¿no? Hoy creo que ya no tenemos nosotros, bueno, la mayoría, ¿no? Ya no tenemos animalitos. Pero tiene recursos, ¿no? Yo diría que tremendo, porque si tendría que ofrecer un sacrificio, ¿qué podría hacerlo mejor? ¿Qué podría hacerlo mejor? En el Antiguo Testamento, hermanos, tenía que ser sin defecto. Hermanos, da tristeza cuando muchas veces ofrecemos a Dios lo peor, ¿no? Cuando es el tiempo de la ofrenda, tal vez, y nos metemos nuestra mano ahí a nuestra bolsa y ver cuál es el billete más viejo, ¿no?, que tenemos, o la ficha más negra para... No hemos entendido, hermanos, creo yo, el tema de la adoración. En el Antiguo Testamento se tenía que ofrecer entonces un animal valioso, sin defecto. Eso se refiere, santo y sin mancha. No tenía que tener ningún defecto. ¿Por qué? Un animal así, hermanos, era un animal caro.
no sé mucho de esto, hermanos, pero he hablado con algunos. Bueno, pero si es una vaquita que da leche, está gorda, esto y el otro, esa es más valiosa. Ese animalito es más valioso. Pero es un animal caro, santo, sin mancha, sin defecto. Y esto demostraba que todo lo que tuvieras lo ponías entonces a disposición de Dios. Que no le estás dando tus obras. Hermanos, creo yo que esto es algo en lo que debemos de meditar, ¿no? ¿Cuánta gente fue alejado, ¿no? Fue rescatada de la hechicería, de la brujería, de la santería. Y personas, hermanos, cuando adoraban, cuando tenían sus ídolos, le llevaban lo mejor, ¿no? La mejor fruta, los mejores licores, la mejor comida. Pero cuando llegan al evangelio, como que muchas veces, hermanos, nosotros presentamos nuestras obras. Hay una parte en el Antiguo Testamento, ¿no?, donde se le dice al pueblo: vayan ustedes, ¿no?, con sus dioses paganos y presenten sus ofrendas, esos restos, esas obras que le entregan a Dios. Vayan y entréguenselo a los dioses a ver si se los reciben. Hermanos, nosotros no debemos de aprender a dar nuestras obras. Nosotros debemos de aprender a darle lo mejor a Dios. Lo mejor de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. El holocausto siempre se quemaba por completo y representaba consagración y devoción completas a Dios. Y eso es lo que demuestra: consagración, devoción a Dios. Ser un sacrificio vivo es ponernos totalmente a disposición de Dios. Ahora hay gente, hermanos, que dice: sí, Señor, yo te sirvo aquí, yo te doy esto. Ahora esta parte sí no. En esto no te metas. ¿Realmente estamos a disposición de Dios? Para mucha gente, hermanos, lo más importante es hacer sus cosas, hacer esto, hacer el otro. Y por último dejan: bueno, vamos a ver si agradamos a Dios, ¿no? Es triste, hermanos, ver la actitud muchas veces de las personas y que dejan por último a Dios. Hoy en la tarde estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Cuánta gente está viviendo en desobediencia, cuánta gente no le importa, no le interesa, aunque lo digan, pero en realidad no les importa agradar a Dios. Pero eso sí, decretan prosperidad, declaran prosperidad, le exigen a Dios que los bendiga, aunque estén viviendo en pecado, aunque la opinión de Dios sea la última, si es que llega a ser la última, pero quieren que el Señor los bendiga, le exigen, lo decretan, lo declaran. Sacrificio vivo es ponernos entonces totalmente a disposición de Dios. Activamente esto significa que debemos de estar dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él diga y que en cualquier área de nuestra vida. De obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, mis queridos hermanos, porque tenemos un corazón agradecido, porque le amamos,
Otra forma en la que Pablo comunica la idea de totalidad o integridad es el rogarle a sus lectores que ofrezcan sus cuerpos. Es probable que esto fuera algo sorprendente para los lectores grecorromanos, quienes habían sido educados, es interesante, para creer que el cuerpo era algo negativo y malo, y que la espiritualidad involucraba solamente cultivar la mente y el alma. Y muchas veces en la iglesia, hermanos, hemos caído en este error, ¿no? Porque lo más importante, y claro que es importante cultivar la mente y el alma, pero vaya si nuestro cuerpo no es importante. Y para muchos hermanos dentro de la iglesia siguen teniendo este concepto griego, ¿no? Donde el cuerpo es malo, ¿no? El cuerpo no sirve para nada, hermano. Al final este cuerpo se va a hacer polvo, se va a ir a la tumba, se va a podrir, se lo van a comer los gusanos, ¿no? Porque el cuerpo no sirve para nada. Hay que cultivar la mente, hay que cultivar el alma. Lo espiritual, decimos en la iglesia, no es lo más importante. Creo, hermanos, de que debemos de hacer una reflexión ahí y observar si realmente esa es la perspectiva bíblica o es una perspectiva más griega. Pablo dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de cuerpos. Usted se puede imaginar a esta comunidad o a las personas que pertenecían, ¿no?, a este pensamiento grecorromano, que les habían enseñado siempre que sus cuerpos eran lo malo. No, lo que hay que cultivar es la mente, el alma, eso es lo importante, el cuerpo no. Y leen entonces al apóstol Pablo y se dan cuenta que el apóstol está hablando del cuerpo y que el cuerpo hay que mostrarlo en sacrificio vivo. Pablo está diciendo que Dios no quiere una adoración interior y abstracta, sino una que sea práctica y que involucre, hermanos, todo el ser. Él quiere que le ofrezcamos todo lo que hacemos, no que le demos las obras. Hermanos, muchas veces yo he visto una dicotomía en las personas, ¿no? Y aquellos que sirven al Señor, en aquellos que quieren vivir una vida agradable, una vida cristiana. Pero observo, hermanos, una división. Van a la iglesia, ayunan, oran, buscan al Señor con todo su corazón, ¿no? Pero cuando ya llega el lunes, llega el día del trabajo, viven su vida normal, haciendo un mal trabajo, estafando a la gente, diciéndoles que les van a hacer esto y realmente no lo hacen. Hermanos, por eso debemos de reflexionar, porque a veces hacemos esta diferencia, ¿no?, entre lo espiritual y lo material, y eso nos hace mucho daño. Y creo yo que es una enseñanza que debemos de sacarla de la iglesia. No es una enseñanza bíblica. Yo voy todos los días a la iglesia, leo mi Biblia, oro, ayuno. Pero ya no es material, hermanos. En el mundo secular decimos, ¿no? En el mundo secular. No, ahí no importa, ahí no importa. Yo soy carpintero y le digo a mi cliente que le voy a dar caoba y aunque le dé pino, ¿no? Además no se va a dar cuenta. Hay un poquito, ahí hay más ganancia para mí. Hermanos, ¿cómo estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo con excelencia? ¿Lo estamos haciendo como para Dios? Porque es parte, le cuento, que nuestro trabajo, sea cual sea, hermanos, es un culto para Dios. ¿Cómo sería nuestra sociedad, hermanos, si los cristianos realmente vivieran, trabajaran de una manera distinta? Hermanos, hoy lamentablemente ustedes buscan a alguien, ¿no?,
perdón que lo mencione, de carpintero, un mecánico, un albañil, pero que le digan a uno, mire, esta persona es cristiana, y uno dice, wow, ahí está garantizado, esta persona no me va a engañar, esta persona va a hacer un excelente trabajo. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces así no es. Y eso es algo triste. Porque nosotros, hermanos, en nuestros trabajos deberían de ser trabajos garantizados, ¿no? Donde el cliente sabe que no lo vamos a estafar, que no lo vamos a engañar. Esa es adoración a Dios. John Stott, hermanos, es un erudito bíblico. Y él dice, con referencia a esto, Pablo deja bien claro en su exposición de la depravación humana a partir del capítulo 3 y versículo 13, que la misma se manifiesta por medio de nuestros cuerpos. Nosotros cuando pecamos, por supuesto, pecamos con nuestros cuerpos. En las lenguas que practican el engaño y en los labios que esparcen veneno, en bocas que están llenas de maldición y amargura, en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que se apartan de Dios. A la inversa, dice Stott, la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo. ¿Escuchó eso? En las obras del cuerpo. No es algo místico, inmaterial, no. Es algo, hermanos, que lo mostramos día a día. Cuando podemos ayudar a un necesitado, cuando podemos ayudar a alguien pobre, cuando hacemos bien nuestro trabajo, cuando tal vez podemos engañar a una persona y decir, bueno, y si le pongo este material no voy a ganar más, pero no, el Señor me está viendo y por lo tanto tengo realmente que hacer bien mi trabajo. Por eso Stott dice que la santidad cristiana se muestra en las obras del cuerpo, así que hemos de ofrecer diferentes partes de nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, dice Stott, nuestros pies caminarán por sus sendas, nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el evangelio, nuestras lenguas producirán sanación, nuestras manos levantarán a los caídos, nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama, nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y con paciencia. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder realizar esto y que esto se cumpla en nuestras vidas. Que nuestros labios entonces hablen verdad, difundan el evangelio, que nuestras lenguas produzcan sanidad, que nuestras manos levanten al caído, que nuestros brazos abracen a los que están solos, a los que nadie ama, a los que nadie quiere abrazar, que nuestros oídos escuchen los gritos de aquellos que están sufriendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra vivo puede estarse refiriendo a que el sacrificio es algo constante. No es solo los domingos, hermanos, en la mañana o en la tarde o en la noche. Es una práctica constante. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Es algo constante. La palabra sacrificio realmente quiere decir matar. Esto lo hace una matanza viva. Significa que tenemos que renovar continuamente nuestro compromiso de ser completamente obedientes a Dios y de ponerlo todo a su disposición. Hermanos, día con día tenemos que luchar. Día con día nos tenemos que negar. Hay cosas que queremos hacer pero que no son agradables al Señor y nos tenemos entonces que negar. Sacrificio vivo tiene que ver entonces con la constancia, algo que lo hacemos constantemente. Y con esto concluyo, hermanos, en esta linda noche. Es lo que Jesús enseña cuando dijo que un seguidor suyo debe de negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día.
quiere decir perder su vida. Negarse a sí mismo. Ponía el ejemplo, ¿no? En un trabajo usted dice, bueno, yo puedo poner este material más barato, ¿no? Voy a obtener más ganancia. Pero no, eso no fue lo que le ofrecí a aquella persona que me contrató, ¿no? O a mi cliente. Debo de cumplir. El Señor me está viendo, yo vivo para Él. Todo hacerlo como para el Señor. Así se ve la vida de alguien que es santo. El ser santo, hermano, se tiene que ver. Se tiene que observar en la vida diaria, en lo que realizamos. Yo no sé en dónde Dios lo tiene a usted. En la oficina, en el campo, en el taller, en el colegio, en la universidad. Y ahí se tiene que ver. Tiene que resplandecer la luz de Cristo. Ser santo es absolutamente puro. Estar completamente apartados para Dios. Ahora vivimos para Dios. Vivir como cristianos significa que cada día entregamos nuestras vidas y nuestros cuerpos en obediencia a Dios. Tenemos que luchar, hermanos, todos los días. Es una lucha que no se va a acabar. Una lucha que se va a acabar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Motivados por la misericordia de Dios que contemplamos al estar al pie de la cruz y ver a su Hijo morir por nosotros ahí. Que el Señor nos ayude a poder vivir para Él día con día. A vivir para Él. Tener una vida de adoración y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Porque tú estás en medio nuestro, Señor. Porque tú no nos has dejado y no nos has abandonado. Señor, ayúdanos a entender qué significa realmente adorarte. ¿Qué significa el vivir para ti? Con las preguntas que reflexionábamos al inicio, ¿por qué obedecerte? ¿Cuál es nuestra motivación? Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido contigo, Señor. Un corazón que te ame. Perdónanos, porque muchas veces hemos tomado a la ligera o se nos olvida el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y si no fuese por tu gracia, por tu misericordia, nosotros no hubiésemos sido alcanzados. Es solo por tu gracia, por tu misericordia, no por nosotros. En nosotros, Señor, no hay nada bueno. Señor, tenemos que luchar día con día para vivir para ti, para agradarte, no vivir para la gente, para lo que digan las personas, no, vivir para ti. Señor, allá en el taller de carpintería, en el taller mecánico, allá en la oficina, allá en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el campo, donde tú nos tengas, Señor, poderte adorar con nuestras vidas, poder marcar una diferencia en esta sociedad que tanto lo necesita. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, dignos de tu evangelio. Te lo rogamos
en esta noche. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué privilegio que nos hayan podido acompañar esta noche. Es una bendición. Están cordialmente invitados el domingo a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar, que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios y sigamos estudiando su hermosa palabra, meditando en ella, disfrutando de la presencia del Señor. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor también visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Comparta también nuestros videos. La plataforma no nos ayuda, mis amados hermanos, así que necesitamos de su ayuda para poder llegar a más personas y que este bendito evangelio se siga escuchando y se pueda seguir expandiendo. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.